más alta realidad que se conoce, que se puede conocer, saber y que puede existir. Es la mejor, es la más alta realidad que el ser humano puede llegar a conocer, saber, entender y participar de ella. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: verás el reino de Dios, verás, entrarás en mi reino, lo verás. Nos estaba hablando de esa realidad, esa realidad. Gloria a Dios por siempre. Vamos pues a trabajar. Y había dicho el martes que ya habíamos concluido con David, pero oh sorpresa, viene lo mejor. Así que vamos a prepararnos para atender a la palabra del Dios viviente. El gran yo soy y yo soy el que soy, dice el Señor, ahora nos ha dado a conocer su nombre, Jesús de Nazaret, el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. Y Él viene a esta asamblea con su palabra, ubicándonos en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 16. Hoy vamos a hallar y a destacar unos preciosos detalles muy valiosos en esta historia de David, la vida de David y su relación con el profeta de Dios llamado Samuel, el Señor, el Dios de Israel, y así, conforme los personajes vayan apareciendo, que tienen que ver con David. Primer libro del profeta Samuel en el capítulo 16. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Quiero comenzar por atender a la versión americana. Este mismo pasaje de la Escritura en inglés es más amplio en la idea que aquí se expresa. La primera parte es la pregunta: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Hasta allí la idea es básica, es muy buena en español. Enseguida viene la primera instrucción para Samuel: llena tu cuerno de aceite. Y ese es el primer detalle. Vea usted, ¿en qué se fijó el Señor para comenzar un camino hacia la victoria y para destacar a un joven, el menor de entre sus hermanos? ¿En qué se fijó el Señor? De todos los elementos que ya son conocidos por nosotros como lectores de este pasaje, hay demasiados elementos aquí involucrados. De todos ellos, ¿en qué pensó Dios y lo declaró? Lo primero que Dios se fijó es: no podemos, ni yo, dice el Señor, ni yo, ni tú, profeta, ni nadie de Israel, ni siquiera el rey, no podemos hacer nada hasta que haya aceite en el depósito consagrado. Fíjate, qué detalles se nos estaban pasando.
Ni tú ni nadie. Dios le dijo a Samuel así en ese trasfondo de las cosas. No podemos hacer nada hasta que haya aceite en el depósito consagrado para el mismo. Hasta que haya aceite. El aceite de la unción. Esa es una realidad y sigue siendo la realidad espiritual. No podemos hacer nada hasta que haya aceite. Y es el símbolo de la unción del Espíritu Santo. Y no hay una mayor ni mejor idea que esta. Hasta que haya aceite vienen las demás ideas. Usted no puede encontrar en su capacidad mental, ni en su lógica, ni en su razonamiento, una mayor o mejor idea que la de poner aceite donde debe estar y donde debe haber. Depósito lleno, urge, urge. La vida del profeta Samuel representaba a la vida de la iglesia, porque Samuel era el que daba el espíritu, era el toque que iba y levantaba a los hombres. Y el primero que levantó fue a Saúl, pero Dios le retiró ya, le había retirado su espíritu. Aquí tenemos a un profeta ya entrado en años, que estaba en depresión, rodeado de lamentaciones propias, porque Dios había desechado al rey Saúl. Le había retirado su espíritu. Y eso fue un golpe durísimo para Samuel, porque Samuel estimaba mucho al rey. Y entre todos esos gritos de dolor, de angustia, esas malpasadas que él se daba por ser así, donde él quería disfrutar el lamentarse, pero de esas veces que tú tienes ganas de disfrutar tus propios lamentos, Dios le hizo ver a Samuel, mira Samuel, o mira iglesia, en medio de lo que tú sientes, en medio de lo que ves que yo hago, en medio de lo que otros hacen, no hay, me estoy fijando, dice el Señor, que no hay cosa que tú emocionalmente realices como un grito, un llanto, una lágrima. Y fíjate, Dios diciéndole a Samuel, tanto teatro y no te has fijado que no hay aceite donde debe haber. No hay aceite donde debe haber. ¿Quieres que comencemos el cambio, Samuel? ¿Quieres? ¿Quieres que traiga mi espíritu otra vez? ¿Quieres? A veces usted en su persona interior, la espiritual, en sus meditaciones espirituales, usted ya tiene una lista de lo que puede hacer, dado lo que sabe hacer y dado lo que conoce. En lo primero que Dios confía no es en los poderes que tienen las personas, sino en su espíritu. Es en lo primero en quien Dios confía, en su espíritu. Todas las cosas que nosotros queramos hacer, las tenemos listas para activarlas. Comenzar esto aquí, en mi casa, en la calle, en un negocio, en el matrimonio, en una relación laboral, etcétera. Pues les llamo su atención a esta situación. Llena tu cuerno de aceite primero.
Paso número 1, detalle número 1 a resolver. Samuel, y llénalo tú. Búscalo, llénalo. Cuando tengas ese depósito lleno, entonces sigue lo demás. ¿Está viéndolo, iglesia? ¿Está viéndolo? Estamos como en algo tipo orden de batalla en la vida natural, donde ya queremos alcanzar logros, metas, éxito en ciertas empresas. Dios dice, llena primero tu cuerno de aceite, llénalo. Es que se me hace tarde para hacer esto, que lo llenes. Tienes que conocer lo que yo doy, mi espíritu. Tienes que saber qué es lo que me inspira, mi espíritu. Mi espíritu es mi palabra. Tienes que tener todo listo. Si usted quiere saber si Dios comienza por las cosas complicadas y al final deja las cosas más sencillas de una agenda de trabajo, pues llenar el depósito, el cuerno de aceite era algo tan sencillo. Pero lo sencillo va en primer lugar. Lo sencillo va en primer lugar. De allí que dije, estos detalles se nos han pasado. Quiere decir que la situación espiritualmente en manos de ese hombre de Dios, la autoridad espiritual de Israel, estaba quebrada. Como esté ese depósito de aceite, está toda la nación. Al no haber aceite en ese depósito y el depósito estaba en manos del profeta, allí hay un quebranto, una cosa triste. Y Dios quiso restaurar eso que estaba vacío. Otra vez, vámonos. Quiero que sea llenado el cuerno del aceite. Estaba sin aceite, primer detalle. Lo primero que Dios reveló, llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Aquí en la estructura gramatical podemos hacernos preguntas como esta. ¿De quién era el cuerno o el depósito de aceite? De Samuel. Llena tu cuerno o tu depósito de aceite, o la redoma o la vasija. Tú la traes vacía. Es tu problema. Tú la traes vacía. Yo nomás te digo qué debes hacer, pero con aceite. Si tú traes vacío ese depósito, es tu problema. Yo nomás te advierto que antes de hacer cualquier cosa, debes tener aceite de la unción o la unción. Y Samuel se despertó y entre lágrimas y mocos, ay Señor, perdóname porque no me acordaba. Me acuerdo más de Saúl, el desechado, el hombre sin espíritu, pero con corona, pero sin tu espíritu, pensando que lo peor nos acaba de ocurrir a todos como nación, que le retiraste tu espíritu.
a ese primer rey que tanto amaste tú y yo también. No, Samuel, lo peor es de que tú andas sin aceite. Eso está peor. Porque mi espíritu no anda con nadie y eso está peor. Y Samuel se estremeció porque sabía de lo que Dios le estaba diciendo. Sabía. Imagínate, el hombre de Dios llorando por un hombre que no tiene el Espíritu de Dios. ¿No debería estar llorando porque anda sin aceite? Pues se supone que debía estar consciente de la situación. No le, no sabía que en su mano el depósito ya estaba vacío y no pesaba nada, porque no había líquido. Sí, como que lo sentía y no. Como que sí sabía, pero no le subía la información así tan brillante. Pero había otros problemas más brillantes. Hasta que Dios le dijo, mira, Samuel, tienes que saber una cosa. Verte a ti sin aceite es peor que ver a Saúl sin mi espíritu. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Verte a ti cargando el depósito que yo les he dado a todos mis hijos y mis hijas. Y ya se te olvidó o te acostumbraste al peso del garrafón vacío. Y dices que llevas algo y no llevas nada. Samuel, verte a ti sin aceite es peor que ver a Saúl sin mi espíritu. ¿Cómo la ves desde ahí? Tronó Samuel, tronó. Señor, pero todo lo que yo quiero hacer por ti y para ti, ponlo detrás después de que hayas llenado tu depósito de aceite. Y entonces nos vamos a poner de acuerdo tú y yo, y tú vas a hacer lo que yo diga para que tú entonces realices una obra espiritual por mí. Y estos detalles se nos pasaron el martes y el domingo. Un Samuel sin aceite es peor que un Saúl, rey, sin el Espíritu de Dios. Porque sin aceite en las manos de Samuel no se podía dar el Espíritu nuevamente. Situación urgente en el Espíritu, pero estaba bloqueada por la falta de la unción. El siguiente detalle lo hallamos a la letra dice, te enviaré a Isaí o Jesse en inglés, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. La traducción americana es muy rica en crear imágenes mentales. O sea, poner un entendimiento de lo que la persona que habló tenía en la mente cuando dijo esas palabras. En inglés nos dice así, porque yo he
visto un rey para mí de entre sus hijos. En español dice, porque de entre sus hijos he escogido. Pero es mejor esta idea de entre sus hijos yo he visto. Yo he visto o he hallado para mí un rey. Esto de ver, donde ya es una idea de que el que habló usó una parte de su ser para prestar atención, la vista, los ojos. Es muy valiosa esa idea. Porque yo he visto un rey. Esa idea es valiosísima, así como la dice la versión americana. Este es el otro detalle. Isaí, el padre, no había visto un rey entre sus hijos. Solamente sabía que había pastores y soldados entre sus hijos. Esto ya es una cosa grande. Entonces, tenemos el conocimiento revelado de que Dios ve, pero no como el hombre ve. Oiga, esto está suculento, es mucho plato. De manera que hay un conocimiento que no se tiene acceso al mismo con los ojos del cuerpo. No se tiene acceso al mismo con los ojos naturales. ¿Sabías eso? Otra vez vamos al escenario. Dios diciéndole a Samuel que él tiene visto un rey de entre los hijos de Isaí. Y luego va con Isaí y luego le dice Samuel, oye, ¿tú has visto un rey entre tus hijos? ¿Qué? No. Oye, ¿seguro tú los viste nacer, crecer? Todos los días dormían en tu casa. ¿No los encargaste con tu cuñado, con tu abuelita? ¿No los encargas? No, yo los crié. ¿No has visto entre tus hijos un rey? No. No, mira, yo te puedo decir todo de mis hijos. ¿Todo? ¿Todo? ¿Estás seguro? ¿Segura? Sí, son míos. Ok. Dime todo de tus hijos. Mira, mis hijos, los tres mayores, son soldados. El menor es pastorcillo. Y los demás están decidiendo entre que si son pastores o soldados. ¿No has visto un rey entre tus hijos? No. Pues fíjate que entre tus hijos hay un rey. Dios ve no como el hombre ve. ¿Cómo sabemos y tenemos acceso a ese conocimiento? ¿Cómo? A menos que tengamos el aceite de la unción o la unción. El aceite es un mero símbolo. Los símbolos son útiles para entender a Dios. Los símbolos. ¿Estás viendo estos detalles que se nos estaban pasando? Isaí, en su máxima realidad humana llamada padre, no vio un rey que tenía entre sus hijos. ¿Sabes cuánto hay entre nosotros? ¿Cuánto?
hay más de lo que vemos. ¿Ya sabes esa información extra? ¿Ya la sabes? ¿Ya la sabes? Hay más de lo que vemos. Hay más de lo que vemos. Somos más de lo que pensamos que somos. De la otra persona y de nosotros mismos y de lo que otro piense de mí o de uno mismo. Debemos perseguir la sabiduría de Dios, que es la palabra que nos declara la máxima realidad. No hay otra mejor ni mayor. Y entonces aquí Dios la está declarando. Uf, eso está tremendo. ¿Cómo hacer que Dios hable? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Dios se mueve por su espíritu, dígalo conmigo, Dios se mueve por su espíritu. Es necesario que usted lo adore en espíritu y en verdad. Porque de entre sus hijos he visto un rey. ¿Qué has visto tú, Samuel? No, pues yo ni los conozco. ¿Qué has visto tú, Isaí? Soldados y pastores. ¿No has visto nada más en ellos? No. ¿Qué has visto tú en sus hijos y en sus hijas? No, pues se van descalzos a la escuela, no desayunan. Allí uno me ayuda en la casa. ¿Eso es todo lo que ha visto? ¿Es todo lo que ha visto en ellos? ¿Es todo lo que ha visto? Pues sabía que hay más en ellos de lo que usted ha visto. Hay muchísimo más. Dios declaró algo que no le da lugar ni siquiera a la razón para pensar, porque esto sobrepasa a la vista, al cerebro, al entendimiento. Cuando Dios declara, esto es lo que yo veo en esta persona, Él es un rey. Otro detalle de esta historia. Isaí no había visto un rey entre sus hijos. Isaí no había visto un rey entre sus hijos, solamente sabía que tenía pastores y soldados. Aleluya. Versículo 3. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Otro detalle. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Pero en inglés es mucho mejor su traducción. Fíjate bien, es necesario que nos fijemos en las palabras y las pausas que Dios toma. Dice algo y luego una pausa. Después dice otra cosa y luego otra pausa. Dios cuando habla le pone una secuencia a su voz o a sus palabras. Es un orden inteligente. Él mismo prepara el orden. ¿Por qué? Porque en el orden como Él ha hablado, debe ser el orden como tú oigas. En el orden como Él dijo una oración o una sentencia, ¿cuán larga puede ser esta? Es el mismo orden de recepción de esa idea. No podemos primero matar a Goliat y después llenarnos de aceite.
La recompensa no es el aceite por matar a Goliat, es el requisito para matar a Goliat. No podemos traer los cables cruzados. La unción es un requisito espiritual, no es una recompensa, es un requisito. Entonces, fíjate bien, ya hemos visto dos detalles. El tercer detalle lo hallamos en esta sección del versículo 3. En inglés, así traducimos: y yo, el Señor, te haré saber, a ti Samuel, y yo, el Señor, te haré saber lo que habrás de hacer. Fíjese bien los momentos. Yo, el Señor, te haré saber lo que habrás de hacer. Y tú ungirás para mí a quien yo te diga. ¿Qué significa esto? Dios le manejó a Samuel una forma que es la misma que Dios sigue aplicando cuando habla con alguien. Lo hace dependiente de su voz. Punto. Así es Dios. Así le encanta darse a entender cuando habla con alguien. Le agrada la idea que la persona que escucha su voz se haga dependiente de su voz. En inglés nos dice: yo te haré saber. Pues dice uno, ¿cuándo voy a saber? Es responsabilidad de Dios darnos ese conocimiento revelado. Y luego, te haré saber qué. ¿Cuál es el propósito? Lo que tú has de hacer. Entonces puso a Samuel en dependencia de la voz de Dios. Es decir, Samuel, hasta que tú escuches mi voz, vas a hacer algo. No te me adelantes. No vayas a hacer cosas malas que parezcan buenas. No puede ser, Samuel, que tú hagas algo y luego que tú me digas a mí, di que querías que yo hiciera esto. No, ¿cómo? Yo voy a hablar y tú vas a decir, hago esto porque Dios dijo que hiciera esto. Te quiero hacer dependiente de mi voz, Samuel. O sea, quiero que este acto, ya con el aceite en la mano, sea realizado así como a mí me gusta. O sea, Dios como que muy misterioso, no da señales así que satisfagan el movimiento del hombre en pos de una dirección. Como que si Dios le dijera a su ejército, marchen, 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 y donde vean un garrafón amarillo, ahí deténganse. Y hay que detenernos. Versículo 3, el detalle. Y yo te haré saber lo que habrás de hacer. Y tú ungirás para mí
a quien yo te diga. Y allí comienza la desesperación del espíritu del hombre. ¿A quién? ¿A quién? Y ves a uno y piensas que a ese, y Dios no ha dicho nada. Y me estoy quemando aquí, Señor, en la tierra me estoy quemando, porque puras equivocaciones y no le atino. Y ya se me hizo tarde. Oye, ¿qué tu voz no tiene un horario? Oye, aquí me están viendo todos y soy el cristiano de la película y tú no has hablado. Ándale. Es a quien yo te diga, hasta que yo te haga saber. Y tú no vas a hacer nada porque no sabes nada. Tú vas a hacer algo cuando yo te dé el conocimiento revelado. Porque si no, ¿qué harías? ¿Una obra de la carne? ¿Una obra de los sentidos, de la intuición, del sentido común? Es hasta que yo te diga. Mire, amada iglesia, Dios le dio una, pero buena zarandeada a ese profeta. Fue su cierre de su ministerio, su conclusión, su final. Lo volvió a usar otra vez el Señor a Samuel, pero como si lo hubiera agarrado jovencito y ya estaba grande de edad Samuel. Y le dio una plomada. Samuel, te vas a mover derechito, paso por paso, y no me venga a mí con que ya lo sabe todo y que ya sé todo y que ya conozco los moveres de Dios y ya sé cómo trabaja y ya sé mi misión. Yo le pido a usted, Samuel, que se mueva como yo se lo vaya revelando paso a paso y no se me adelante. Ándale. ¿Verdad que a veces uno se siente asamuelado? Que ya se sabe los moveres de Dios, el mover de su espíritu ya se lo sabe. No, fíjese que no. Nos podemos llevar un susto. Y que ya sabe uno, no sabemos, señores y señoras. Esto es un asunto táctico. Es oír y hacer. Oír y obedecer. Conocer y aplicar el conocimiento. El que aplica el aceite es porque aplica el conocimiento revelado. Porque ya sabe, porque eso le van a pedir que lo aplique, pero necesita uno ser muy táctico en relación con Dios, que uno dependa de Él. Y a veces puede usted pensar que el pastor se está tardando tanto para entrar al siguiente mover o para salir del más viejito. No, aquí no es un asunto de modas espirituales. Esto es seguir la varita espiritual, la plomada, derechito, derechita iglesia. Sean tácticos con mi espíritu, paso a paso. No pueden ir más con actos humanos más de lo que yo hable. Y no me pongan a repetir cosas que ustedes han hecho. Yo no las he pedido. Entonces allí está Dios trabajando con su hombre, el profeta. Estos son grandes detalles. A Dios le costó más enderezar el espíritu de este hombre Samuel, que estaba deprimido, sin aceite, y que conocía todos los moveres del Señor, que lo que le costó a David matar a Goliat. Vea usted, antes de que pareciera que el gran problema es Goliat, no, el gran problema no es lo visible, es espiritual, es arreglar la casa,
Es espiritual. Es espiritual. Yo te haré saber, versículo 3, te haré saber, o sea, el conocimiento soy yo, dice el Señor. Es mi espíritu el que sabe. Llena tu cuerno de aceite. ¿Cuándo te haré saber? Está en mí. Entonces, ¿qué relación debe haber entre la persona humana y la persona divina? De obediencia genuina, de obediencia táctica. Camina hasta donde está el garrafón amarillo y hasta allí sabes qué hacer. Espera. Y comenzamos a desesperarnos. Se le olvidó a Dios que estoy parado en el lugar donde me dijo. Y la vida debe estar en movimiento. Y así como la sangre está en movimiento, yo también, pero estoy parado. Hombre, le sacamos a Dios unas teorías. No. Entonces, por eso es que nos apoyamos en otras versiones para entrar, ahondar, profundizar en estas estructuras gramaticales y etcétera. Eso de te haré saber. Dios no resolvió el ungimiento de David diciéndole a Samuel, toma el aceite y tú ya sabes qué hacer. No. Te haré saber, iglesia, te haré saber lo que tú debes hacer y tú ungirás para mí a quien yo te diga. Señor, ¿y si hay 8 candidatos que dicen yo al llamado? Pues diles que nomás va a haber uno. Uf, me van a linchar, Señor. Pues diles que aunque haya 8 candidatos, nomás va a haber uno. Y los demás, que le sigan. ¿Ves los problemas que esto ocasiona? ¿Qué dice usted? Es que quería ser yo. Yo quería ser. Dijo el hermano mayor de David, yo nací primero. Y fue el escogido el que nació último. Ah, Dios es muy raro. Es muy raro, es muy complicado. Invierte uno en el hijo mayor y él escoge el menor. Al mayor lo hacemos soldado y él escoge al que es pastor. No sabemos por qué, es muy raro. Muy raro. Y entonces, versículo 7, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Ándale y que escuche el Señor eso. Y le dice el Señor a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve. Hay una urgencia de parte del Espíritu de Dios de que usted vea como Dios ve. Una urgencia. ¿Por qué? Porque hay
más conocimiento en el espíritu que en el modo natural. Hay más conocimiento en el espíritu. Hay más conocimiento en el espíritu. Hay más conocimiento en el espíritu. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y sabe, hasta que mandaron traer a David. ¿Dónde está? Queda el menor. Vayan a traerlo. Versículo 12, envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. En el versículo 1 dice, porque yo he visto un rey. Yo he visto un rey. En el versículo 12 dice, este es el rey. Isaí le dijo, profeta de Dios, no sé qué está pasando en esta casa. Se ha convertido en un manicomio. Yo no he visto nada en ese hijo que tú has visto, que Jehová dijo que vio. Yo no he visto nada. No, Isaí, tienes un rey en esta casa. Pues yo no he visto nada. Exactamente, Isaí. Tú has visto pastores y soldados. Dios ha visto un rey entre tus hijos. Pues para que te des cuenta, Isaí, hay más información en el espíritu que en el modo natural. Hay más información. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, pero lleno, lleno, lleno. Así debe tomarse el cuerno de aceite lleno. Sintió Samuel rápido la fuerza del Espíritu y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y se despidió Samuel, y se despidió Samuel, y se despidió Samuel. Dios le dio las gracias a Samuel, le dijo, gracias, gracias Samuelito, me has servido tanto que ya vete a descansar. Ahora me toca estar con David. ¿Qué vio Dios en ese hombre, en ese joven? El corazón. El corazón de David fue revelándose cada vez más, cada vez mayormente. ¿Qué escuela tuvo David en relación con el Espíritu de Dios sobre él? La misma escuela que Dios mantuvo y que Samuel experimentó. David, haga las cosas conforme a mi espíritu. Haga las cosas conforme a mi espíritu. Haga las cosas conforme a mi espíritu. Y usted debe hacer las cosas conforme al Espíritu de Dios. Aunque suene que usted está fuera de moda o que ya es otra corriente, que dicen, que no dicen, etcétera. David igualmente se hizo dependiente del Espíritu de Dios. Hay que oírlo antes de tirar la piedra. Antes de cualquier otra cosa hay que oírlo y volverlo a oír. Y Él se derrama donde hay adoración. Amén. Por eso es importante adorar al Señor en todo lugar. Aleluya. Estos son los detalles que se nos estaban pasando. ¿Cómo comenzó esto? No dijo el Señor, maten a Goliat. No. Dijo, llena tu cuerno de aceite.
llena tu cuerno de aceite. Y Dios, ¿qué hizo después? Dios ayudó al ungido, a David, lo ayudó a sobresalir. David comenzó a tomar autoridad en el Espíritu. Fue el hombre de mayor autoridad espiritual el día que venció a Goliat. El hombre de mayor autoridad espiritual el día que venció a Goliat. No agarró la piedra más pesada, agarró la piedra más lisa del arroyo. El resto es historia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Llene su cuerno de aceite. Llene su cuerno de aceite. Dios le dijo a Samuel, Samuel, ¿puedes tú saber cuáles son los movimientos de mi espíritu? Porque me conociste desde pequeño en el tabernáculo, en la tienda de reunión, porque has ido a otras iglesias, porque has ido a tantas conferencias. Pero Samuel, te digo lo siguiente. En un día vamos a repasar todo lo que has aprendido conmigo. En un día, el día que ungiste a David. Te voy a poner la regla, la vara alta, y quiero que comience así el día de hoy. Llena tu cuerno de aceite. Segundo paso, tú vas a saber lo que habrás de hacer y vas a oírme para entonces realizar el conocimiento que tengas adquirido de mí. No te me adelantes. Y así Dios le fue poniendo punto por punto. Todo lo que Samuel hizo en un día, el día del ungimiento de David, era todo lo que Samuel en toda su vida había practicado y había adquirido en su relación con Dios. Tienes que saber eso. Amén. Dios no ha bajado los estándares espirituales ni ha quitado la plomada. Ese es el orden divino. Hacernos dependientes de su espíritu y de su palabra. Eso no se compromete. Dios nunca compromete eso. Dios dice, alíñate con mi espíritu y con mi palabra. Cierra tus ojos conmigo y dale gracias a Dios por su espíritu. Y gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por el derramamiento de la unción de su espíritu sobre toda carne. Y gracias a Dios que Él sigue hablando y que lo que Él habló en décadas lo puede hablar en un día como hoy. En un día como hoy. Que lo que hombres anteriores, hombres de Dios aprendieron en 40 años, hoy la lección para ti y para mí es declarada en un día, en una sola experiencia. Recorremos los pasos, los puntos. Señor, gracias por esta casa, casa donde somos la morada espiritual, la habitación para tu espíritu. Y esta casa, Señor, te honra. Honra tu nombre y tus palabras. Ama tu causa. Abrazamos tus palabras. Señor, gracias por derramar tu espíritu, tu unción sobre esta asamblea. Señor, gracias por abrir nuestros ojos a esa realidad, a lo que tú sabes, a lo que tú eres, a lo que hay en ti.
Gracias por esta capacitación espiritual de conocer y saber qué ves tú, qué ves y saber cuánto ves sobre asuntos en relación con personas. Y te damos gracias, Señor, porque mis hermanos y mis hermanas están siendo instruidos en su santísima fe, en el nombre precioso de Jesús. Y decimos amén y amén. Amén.